Yo creo que el 2000 y pico para el movimiento es un chute de energía y de motivación. Bueno, el 2000 y pico para mí como presidente me supuso pues contactar con la realidad del movimiento, conocer pues de primera mano a muchos educadores que participaron, conocer a numerosos voluntarios que se implicaron. Jo crec que el 2000 i pico per al moviment suposa, sobretot, un moment d'unió molt forta per a un braç molt important del moviment que som els equips d'educadors. Que estamos acostumbrados a que todas las actividades sean para los niños, al dar mucho los educadores. Muy pocas veces podemos encontrar momentos donde reunirnos todos los educadores y disfrutar de eso, de ser educadores y de vivir experiencias que vayan destinados a nuestra misión, que es evangelizar a los niños y niñas. La preparación del 2000 y pico supuso para mí pues, un gran esfuerzo, ¿no? Solo para mí, sino para todo el movimiento. Y bueno, con todo lo que suponía, pues teníamos que hacer frente no solo al día a día del movimiento, sino al 2000 y pico, así como también al cambio de sede, ¿no? Entonces fue una vorágine de situaciones, pero que lo vivo con muy buen recuerdo y muy buen sabor de boca. No voy a negar que se plantea como un reto muy grande. Lo esperamos con muchas ganas, es verdad que también con ese nerviosismo de ver cómo va, cómo funciona todo, cómo responden también los centros ante lo que planteamos, pero eso genera mucha ilusión y yo creo que ese nerviosismo es bueno porque significa que nos importa lo que estamos haciendo, ¿no? Los días del 2000 y pico fueron maravillosos. El hecho de estar en el Seminario Mayor de Moncada, la gente volcada, ya no solo porque había un equipo de voluntarios tremendo y implicadísimo, sino también cualquier educador colaboraba en lo que hacía falta, y el hecho de ver el movimiento vivo, ¿no? A través de los educadores, pues fue maravilloso. Para mí un momento muy clave fue el momento de la vigilia. El vivir un momento de oración con tantísima gente, para mí fue pues una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora. Jo, a aquest educador que està pensant-se si vindre o si no, perquè encara no està acudint massa a moltes activitats diocesanes, perquè li dona vergonya, perquè està nerviós, perquè no coneix a gent. Jo li diria que s'animara perquè, sens dubte, es va sentir com a casa. És impossible haver-te arrepentit d'haver invertit aquest cap de setmana en algo tan especial i que és un moment com que marca sempre un abans i un després en el que és la història del moviment. El hecho de coincidir con otros educadores de otras realidades, de otros territorios, y saber que estamos todos por lo mismo, por participar, por sumar, por ser iglesia, por trabajar con Cristo, pues creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Y que no se descubre hasta que no lo pasas. Y qué bonito es el ver que comparto con la persona que tengo al lado, aunque sea de otra vicaría, de otra zona, sus colores de la pañoleta sean diferentes, qué bonito es ver que lo que nos une es lo mismo.